a la prevención y tratamiento de las adicciones y cuenta con 26 años de experiencia en el campo de la prevención y tratamiento de las adicciones. Actualmente es director de la unidad de CIJ Tijuana Soler y la unidad de tratamiento para usuarios de heroína Tijuana de los Centros de Integración Juvenil. Él nos va a hablar sobre enfoques de reducción de daños en la atención al consumo de drogas y le damos la bienvenida, doctor. Gracias por esta alianza y apoyo en este simposio y bienvenido. Muy buenos días. Bueno, primero a quienes hicieron posible la participación de los Centros de Integración Juvenil en este tipo de actividades. Disculpo a la doctora Samantha Vázquez por enfermedad, no pudo estar acá con nosotros. Y bueno, abro con esta diapositiva con el fin de que podamos visualizar algunos días internacionales o mundiales relacionados con diferentes aspectos de salud, específicamente en esta ocasión enfocados en dar a conocer algunas situaciones con respecto a la problemática del consumo de sustancias, drogas, alcohol y tabaco, específicamente drogas ilegales. 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que nos permite hablar de las estrategias o las intervenciones que se hacen en este rubro. Y bueno, el eslogan de este año es las personas primero, basta de estigmatización y discriminación, reforcemos la prevención. Y bueno, el eslogan en este año va enfocado en poder visualizar a la población consumidora de sustancias como un ciudadano que tiene derecho a ser atendido en los servicios de salud y en diferentes enfoques estratégicos para mejorar su condición de vida. Me voy a permitir presentar un poquito lo que hace la institución y posteriormente pasamos al tema de enfoque de reducción de daños. Dentro del enfoque de reducción de daños voy a posicionar algunos datos. Permítame un poquito nada más, ahorita pasamos la diapositiva. Permítame un poquito. Me voy a permitir para poder introducir lo que es el enfoque de reducción de daño, voy a presentar algunas estadísticas, espero no cansarlos, voy a ser muy puntual porque deseo que vean algunas frecuencias con respecto a quienes llegan a tratamiento y a partir de ahí la importancia de poder visualizar los diferentes niveles de intervención en la problemática del consumo de drogas, tomando en cuenta un modelo de salud pública integrado. Y posteriormente vamos a hablar de algunas estrategias, acciones o programas que se llevan a cabo para la atención de algunas poblaciones con alta vulnerabilidad y desde ahí vamos ya a enfocar programas, sobre todo de algo que se llama terapia asistida con medicamentos. Muy bien, la que siga ahora sí, por favor. Bueno, nuestra institución es una asociación civil que es considerada una empresa de participación social mayoritaria en base a que recibe un recurso de la Secretaría de Salud o un presupuesto federal. Y el enfoque de los programas es atendido por profesionales de la salud. En el caso de las consultas externas y prevención, se realiza con médicos generales, psicólogos y trabajadores sociales. En el caso de unidades de hospitalización se agregan médicos psiquiatras a estas otras profesiones y personal de enfermería. Bien, esto es una imagen que nos lleva a poder conocer cuáles son los niveles de intervención en caso del consumo de drogas, porque en ocasiones nosotros preponderamos el tratamiento. La realidad es que ahorita que veamos algunos resultados estadísticos de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, vamos a empezar a ver algunas circunstancias que se presentan. Y la finalidad de esta imagen es que ustedes puedan visualizar que en México hay ya instituciones atienden cada uno de estos rubros o instituciones como los centros de integración juvenil que marcan sus programas en cada uno de estos niveles de intervención, intentando coadyuvar con la comunidad para poder formar recurso humano para que se sumen cada vez más profesionales a la atención del consumo de drogas. Y desde ahí
En la gráfica anterior o en la imagen anterior veíamos los programas de la institución y dentro de ellos la formación del recurso humano a través de diplomados, maestrías y doctorados en vínculo con universidades para que den el aval académico. Si vemos nosotros, si lo comparamos esto con lo que es el modelo de salud pública, prevención primaria, secundaria, terciaria, es adecuado para atender la problemática del consumo de drogas. Sin embargo, esta imagen o niveles de intervención surge del sistema de salud de Estados Unidos y nos posiciona en una continuidad para poder determinar qué es lo que debemos de hacer en cuanto a la atención del consumo de drogas. Y más o menos nos posiciona en base a los riesgos que puede tener la población, qué tipo de intervención es la que se debería de realizar. La que sigue, por favor. Bien, y aquí está una propuesta con respecto a las poblaciones en base a sus índices de riesgo, y en base al índice de riesgo es posicionar algún tipo de intervención. No esperarnos hasta que ocurra la problemática para entonces empezar a intervenir, sino identificar algo que se pudiera hacer en comunidad con respecto a cómo es que la población, aun cuando no consuma drogas, pero esté en una sociedad, en un ambiente de riesgo, pudieran realizarse diferentes actividades a llevar a cabo para poder atender la problemática. Recordar que entre más incidamos en educación y promoción para la salud, menos posibilidades de que las personas puedan llegar a la necesidad de una intervención a nivel de tratamiento. Pero si lo ocupan, también hay formas de intervenir a nivel de tratamiento donde no necesariamente tengan que llegar a una unidad de tratamiento especializada en atender adicciones. Esto es cómo es que de pronto en los servicios de primer contacto, en sistemas de salud o en lo privado se pudiera poder preponderar alguna intervención. La que sigue, por favor. Bueno, la institución, una vez que las personas llegan a tratamiento, trata de respetar esto que se llama intervención de cuadrantes de atención, que tiene que ver con un esquema. Este esquema no está dado para aplicarlo en aquellas instituciones de salud mental que ya tienen su alta especialidad en ello, sino es para poder visualizar el médico de primer contacto, cómo poder determinar si actúa o deriva. Esa es la parte principal de estos cuadrantes, donde vemos un primer cuadrante donde hay hablando de patología dual, perdón, no posicioné esta parte, hablando de patología dual. Recordando que la patología dual, lo que se maneja son trastornos mentales y trastornos por consumo de sustancias. Ahí donde está posicionado. Sin embargo, no debemos de olvidar la comorbilidad médica, que eso es lo que vamos a preponderar en las últimas láminas. Entonces, lo que tenemos es un primer cuadrante donde tenemos un trastorno, una persona con un trastorno mental leve y un consumo de sustancia leve. Ese no necesariamente lo tenemos que pasar a una unidad de tratamiento especializado, pero sí tenemos que saber qué vamos a hacer con él. Para ello se requiere capacitación. No es así como que rápidamente puedo intervenir, porque tengo primero que saber cómo identificar si es leve o no es leve. Una categoría 2, que es un trastorno mental más severo, con un trastorno por consumo de sustancias menos severo. Ese va a instituciones de salud mental en su atención porque prepondera el trastorno mental severo. Una categoría 3, con un trastorno mental menos severo, pero con un consumo de drogas más severo. Este va a ser atendido en instancias de atención de adicciones. Y una categoría 4, con un trastorno mental más severo, que es un trastorno por consumo de sustancias ya más severo, y también una situación donde ambas condicionantes son delicadas y estos tendrá que atenderlos el sistema de salud mental. ¿Por qué les comento esto? Porque tenemos nosotros que visualizar si existen las instancias de salud en la ciudad, ya me estoy refiriendo a Tijuana, que pudieran atender de esta forma cada uno de los componentes que se pudieran presentar. Y bueno, a veces entendemos que hay un grado de dificultad, una, porque no está preparado el sistema de salud, dos, porque a veces sí existen las instancias, pero no están al alcance de la población de bajos recursos, por ejemplo. La que sigue, por favor. Pero bueno, este esquema nos da claridad con respecto a qué es lo que tendríamos que visualizar. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, Centros de Interés Juvenil aquí en la ciudad tiene 4 unidades.
Estamos en el fraccionamiento de Las Palmeras para rumbo del Soler con 3 unidades. La unidad de tratamiento para usuarios de heroína, con un programa de mantenimiento con metadona. Ahorita voy a explicar un poquito lo de la metadona. Y bueno, en el momento actual en todo México no hay metadona, ya veremos cómo lo resolvemos esta parte. Sin embargo, hay otras alternativas, se las comento de una vez. Por ahí de pronto los medios de comunicación han hecho todo una crisis mediática de comunicación con respecto a que no hay metadona. La realidad es que hay otras formas de poder manejar a los usuarios de drogas inyectables con programas de manejo de síndrome de abstinencia por opioides. Esa es la parte principal. Pero bueno, está también la unidad de hospitalización en este mismo espacio, ahí en el fraccionamiento de Las Palmeras, y lo que le denominamos centros regionales, que son unidades de tratamiento ambulatorio y prevención. La institución, en la gran mayoría de sus unidades, son de tratamiento ambulatorio. Ahorita voy a explicar la importancia de estas unidades de tratamiento ambulatorio. 11 son unidades de hospitalización, 2 unidades de tratamiento para usuarios de heroína, una en Tijuana, la otra en Ciudad Juárez, y una unidad de investigación científica en adicciones. La que sigue, por favor. Bien, entro de lleno a esto de reducción de daños o los enfoques de reducción de daños. Quiero comentarles que hay modelos explicativos del consumo de drogas, hay teorías explicativas del consumo de drogas y hay modelos de intervención en el consumo de drogas. Y algo que surge a partir de un modelo sociocomunitario, no a través de un modelo netamente médico-sanitario o jurídico-represivo, que hay otros modelos que lo pueden explicar, van enfocados en realmente visualizar que hay una población con alto nivel de exclusión, alto nivel de vulnerabilidad y que tiene que ser atendida en esquemas de intervención psicosocial a nivel comunidad para poder acercarlos a los servicios de salud. Vamos a ver un poquito de algunas gráficas, algunas estadísticas. Vean, esta es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-17. Con sus resultados, nos dice que la edad de inicio para el consumo de drogas es 17.8 años. Recordar que es una encuesta aplicada en hogares, no es aplicada en unidades de tratamiento. En este caso, hombres inician a los 17.7 años, las mujeres a los 18 años. Esto es siempre tarda un poco más la mujer. La que sigue, por favor. Y bueno, de la población encuestada, 10.3% respondió sí al consumo de cualquier droga alguna vez en la vida. 2.9% lo hizo en el último año, 2.5 millones aproximadamente, y 1.5% en el último mes. Y un rubro que tenemos que visualizar, que es el 0.6% de las personas que contestaron la encuesta, aparentemente tienen posibilidades de ser dependientes. Estamos hablando alrededor de 600,000 personas. ¿Por qué preponderar esta parte? Porque a veces nosotros visualizamos la atención del consumo de drogas en unidades de tratamiento residencial, lo cual es un error. Es un error. Primeramente, hay que tipificar qué es lo que está sucediendo con el individuo, cuál es su patrón de consumo y luego, ahora sí, qué tipo de usuario es. Y en base a la tipificación, y claro, a esto que mencionamos de los trastornos mentales, hablando un poquito de patología dual, y del trastorno por consumo de drogas, si es leve o moderado o es severo, en base a ello, entonces nosotros tenemos que visualizar hacia dónde referir a la persona. ¿Por qué lo comento esto? Este 0.6% es el que más le cuesta a los sistemas de salud. La realidad, ahorita vamos a ver un dato para que ustedes visualicen al dependiente de la sustancia dónde está posicionado con respecto a realizar un cambio. Eso es lo que deseo que vean. La que sigue, por favor. Bien, de las personas que tienen una posible dependencia de las drogas, que es el 0.6%, 600,000 personas, de los 8 millones que dijeron sí al consumo de alguna droga, ahí está el 10.3%, el 20.3% ha asistido a un tratamiento. Esto es, de los 600,000, solo el 20% llega a un tratamiento. Y ahí es donde incide muchas de las veces del cambio de mentalidad y de estrategias para poder saber cómo intervenir y que la persona llegue, en una forma más oportuna o más temprana, y dos, estar preparados para poder saber hasta dónde vamos nosotros a intervenir y dónde tenemos que
referir. La que sigue, por favor. Pero vean este reporte. Es la encuesta 2016-17 en México. Reducido porcentaje, 10% de personas consumidoras de sustancias psicoactivas perciben o asumen como problemático su consumo. ¿Qué es lo que sucede? La pregunta sería, de ese 20%, ahora vamos traspolándolo al total de 8 millones de personas consumidoras en México. Entonces, ¿cuántos llegan a tratamiento? Pero si los que tienen una dependencia, solo el 10% asume que tiene una problemática, pues aquel que no tiene una dependencia menos va a asumir que tiene una problemática que puede incidir en su salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 7.5 millones de personas aproximadamente que no están llegando a los sistemas de salud o que están llegando en forma escasa y por lo tanto esa población va a tardar en llegar a atender su salud mental, por lo tanto va a tener más complicaciones. Otro dato que les voy a dar no viene aquí. En el caso de las mujeres tardan 7 años en llegar a un programa de tratamiento de adicciones, nada más estoy hablando, y los hombres tardan 11 años de llegar a un programa de tratamiento. Ya con ello ya, vamos a decir, progresó a una dependencia posible o a generar un impacto que ahora se denomina trastorno por consumo de sustancias. La que sigue, por favor. Ok. Deseo que visualicen esos dos porcentajes, el del 20%, el 20% que llega a tratamiento, y de ese 20%, el 10% solo asume que tiene una problemática. Deseo que lo vean, porque de ahí va a depender cómo podemos incidir. Ahora sí, todos, para poder este porcentaje, poderlo elevar, y les digo que lleguen en forma más oportuna. Voy a hablar ahora de los usuarios de drogas inyectables, que aparentemente de esa población es la menor todavía, pero vuelvo a lo mismo, la que genera mayor quizá gastos en salud, sobre todo cuando llegan a nivel de los servicios de urgencia y ya van muy deteriorados y hay que determinar una serie de medidas para poder atender la salud. Aproximadamente en México hay 109,000 personas que se inyectan drogas. Se estima que cada persona que se inyecta drogas usa en promedio 7.2 jeringas. 19% de las cuales ya había sido usada. Aquí está ya un riesgo. Aquí ya está una situación que incide, en un vector que puede diseminar una problemática o una enfermedad. La que sigue, por favor. En la frontera norte de México, de acuerdo a un estudio realizado en el 2014, se presenta una de las más altas concentraciones de personas usuarias de drogas inyectadas en el país y se estima que 4% de ellos están infectados con VIH y más del 90% son positivos al virus de la hepatitis C. En México ya hay tratamiento para personas que tienen una enfermedad ocasionada a nivel de su hígado por la hepatitis C, nada más que hay una serie de condicionantes para poder participar en el programa y no necesariamente visualizan a esta población para que esté en un programa de tratamiento para hepatitis C. La que sigue, por favor. Bueno, otro estudio en la frontera norte en el 2018, 600 consumidores de heroína fueron tomados como muestra. El 75% presentaba conducta de riesgo como compartir jeringas. 79% usó parafernalia que alguien más ya había usado y el 60% habían experimentado en promedio 4 sobredosis. Déjenme comentarles, la población usuaria de heroína, si dije que el 20% de los dependientes llegaban a tratamiento, cuando hablamos de usuarios de heroína, el 7% llega a tratamiento. De toda la población, de estos 109,000 personas que consumen drogas inyectables. La que sigue, por favor. Bueno, pues los efectos nocivos del consumo de sustancias psicoactivas incluyen graves problemas de salud como contagio de VIH, hepatitis C y sobredosis no fatales y fatales, aparte de todas las enfermedades que pudieran inocularse, como tiene que ver endocarditis bacteriana por algún proceso bacteriano. También tiene que ver con lesiones y tiene que ver con problemas dermatológicos ocasionados por los sitios de inyección. La que sigue, por favor. Bueno, entonces no solo enfrentan serios riesgos a su salud, también son grupos mayores, con mayores privaciones, marginados y estigmatizados, ¿no? ¿Por qué razón? Aquí es donde voy a hablar de otro modelo. Hay un modelo que tuvo que ver mucho con aspectos morales o moralistas.
con respecto a que la persona decide consumir drogas y si decide, pues que él mismo salga del problema. Ahora con los nuevos estudios a partir de los años 90, que ya se hacía desde los años 70, incluso aparece de los años 50, algunos estudios con respecto al vínculo del comportamiento con el impacto de las sustancias a nivel del sistema nervioso central. Esto es, a partir de la aparición de las neurociencias, tenemos que comprender que hay una adaptación del organismo al consumo de sustancias, por lo tanto genera trastornos, y si genera trastornos, pues entonces genera enfermedades, y las enfermedades hay que atenderlas, no los podemos dejar de lado, aún con las dificultades que pudieran presentar estas poblaciones. La que sigue, por favor. Ese otro dato, en el Reporte Mundial de Drogas 2020, alrededor del 66% de las muertes causadas por consumo de sustancias pueden ser vinculadas al uso de opioides. Y eso es lo que está pasando en el momento actual. Si vemos, hay reportajes, incluso en YouTube, de lo que está pasando en Estados Unidos, la cantidad de personas que están en las calles con un comportamiento muy irregular, y que muchos de ellos realmente están muriendo, ¿no? Estados Unidos reporta alrededor de 400,000 muertes al año por consumo de opioides. Canadá, 4,000 muertes por año por consumo de opioides. En México, aún no sabemos. Esa es la gran realidad. Aún no sabemos. Se está intentando, por algunas asociaciones, llevar un seguimiento y ver qué es lo que está sucediendo, sobre todo ahora con la aparición del fentanilo en las comunidades y sobre todo en usuarios de drogas inyectables. Pero déjeme comentarle algo más. Fentanilo no nomás se utiliza para adulterar heroína o para vender directamente para consumo como droga inyectable, sino también hay una población que es altamente vulnerable a los efectos del fentanilo porque no sabe que lo está consumiendo, porque también se adultera metanfetaminas, Crystal Light, se adultera cocaína, se adultera marihuana, se adultera lo que ustedes piensen, ¿no? Entonces hay que visualizarlo desde ahí. Incluso el gran problema en Tijuana no tiene que ver con usuarios de drogas inyectables, pero más con aquellas personas que consumen cualquier otra droga y no saben que están consumiendo fentanilo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces este panorama que nos señala que hay la necesidad o la importancia de establecer, implementar y diseminar el enfoque de reducción de daño para enfrentar retos que significan transiciones epidemiológicas, alta disponibilidad de drogas y particularmente metanfetaminas y opioides. Baja California y todo el Pacífico es endémico de metanfetaminas. O sea, ya no estamos hablando de cocaína. Por experiencia, a partir del año 1994, en el hospital psiquiátrico, que en aquel tiempo estaba en la vía rápida, que era del ayuntamiento, aparece el primer consumidor de alguna sustancia que se desconocía qué es lo que estaba ocurriendo, y aparece el primer consumidor de metanfetamina, en este caso cristal. A partir de ahí se disemina en una forma muy rápida, de tal forma que en aquel tiempo el hospital psiquiátrico, más o menos la casuística era el 50% de los pacientes que atendía eran por trastornos psicóticos específicamente o asimilado a esquizofrenia, y de pronto cambia a trastornos psicóticos por consumo de sustancias a partir de los años posteriores. Entonces hay que tomar en cuenta que, bueno, somos endémicos en Baja California. La que sigue, por favor. Bien, reducir el daño y maximizar el bienestar de la población debe ser la posición ética en las nuevas políticas públicas, en lugar de buscar una sociedad 100% libre de drogas. Esto aparece ya en la guía breve para la implementación de enfoque de reducción de riesgos y daños con usuario de drogas, emitida por CONADIC en el año 2020. Este documento ustedes lo pueden encontrar en internet. Es un documento que tenemos que ver la importancia de ello. La que sigue, por favor. Bueno. ¿Cuál es el enfoque de reducción de daños? Vieron la primera lámina que presentamos que decía, aquí la situación es que no se nos mueran, para poder tener la oportunidad de poder incidir y poder ver qué tantos cambios se pueden producir en las personas. Objetivo, mantener con vida a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y proteger su salud. Debe ser un proceso facilitador y no coercitivo. Esto es cambiar la política pública con un enfoque de salud hacia los consumidores y no de seguridad nacional. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Dirigido a reforzar cambios adaptativos en la vida de las personas. La que sigue, por favor. Me voy rápido con estas láminas. Si alguna lámina ya la conocen, levantan la mano y reducimos el daño de que se aburran, ¿no? En ese sentido. ¿Verdad? Bien. Voy a presentar 3 definiciones de lo que es el enfoque de reducción de daños, porque me interesa que posicionemos la parte de los derechos humanos del ciudadano, y dentro de los derechos humanos, el derecho de ser atendido por un programa de salud.
conjunto de estrategias e intervenciones integrales con enfoque de derechos humanos dirigidas a la disminución de riesgos y consecuencias adversas del consumo de sustancias psicoactivas para mejorar calidad de vida de diferentes grupos poblacionales de acuerdo a su realidad y necesidades. Esto lo dijo la Comisión del Modelo de Reducción de Daños en el año 2017. La que sigue, por favor. Bien, esto es lo que dice la norma oficial mexicana 028-2009, SSA2, que es la que maneja el control, la prevención y el tratamiento de las adicciones en México. Esto es, hay una norma oficial mexicana que nos indica cómo, cuándo, dónde incidir en la atención del consumo de sustancias. Y dice así: conjunto de estrategias, programas y acciones dirigidas a evitar, reducir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, sin pretender necesariamente la abstinencia. Estas acciones se articulan con las de la prevención y el tratamiento del consumo de drogas. Y esa es una definición muy interesante, porque quiere decir que cuando hablamos de reducción de daños o de enfoque de reducción de daños, no es únicamente hacia usuarios de drogas inyectables, sino va enfocado en toda persona que consume alguna sustancia, alcohol, tabaco, drogas ilegales. Ejemplo de ello, por ejemplo, son las estrategias para minimizar la posibilidad de que aparezcan más consumidores de tabaco, como cuáles: espacios libres del humo de tabaco, aplicación de impuestos cada vez mayores al tabaco. Esos son programas de reducción de daño. Y también los programas de evitar accidentes con alcohol y volante. Esto es, todos los programas que tienen que ver con alcoholímetros, con programas de disuasión de que la persona maneje, esto es, el conductor designado. Son programas de reducción de daño. Son programas de reducción de daño el incidir en aquella población que consume drogas y tiene conductas sexuales de riesgo, para poder decirle que, bueno, hay una forma en que se puede infectar, sobre todo cuando lo hace bajo el consumo de las drogas, donde la decisión no está tan clara de qué es lo que quiere hacer y cómo es que puede prevenir el que de pronto aparezcan otro tipo de enfermedades que no esperaba, embarazo, por ejemplo. Esos son programas de reducción de daño, esa es la gran realidad. Esto no va enfocado en que el consumidor deje de consumir, porque esa es decisión de él, no es nuestra que él deje de consumir. Es un derecho que tiene de decidir. Entonces, si él decide o ella decide continuar con el consumo de drogas y con la conducta que está llevando a cabo, entonces lo que nosotros vamos a hacer a través de algunas intervenciones psicosociales o intervenciones breves o consejo médico es poder determinar con ellos los posibles daños que pudieran aparecer y entonces ofrecerle alternativas de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus decisiones, que lo ayuden a mejorar su calidad de vida. La que sigue, por favor. Bien, este es otro concepto, definición, y se refiere a políticas, programas y prácticas que buscan reducir consecuencias adversas del consumo de drogas psicoactivas legales e ilegales, sin la obligatoriedad de disminuir la ingesta o alcanzar la abstinencia. Esto es una realidad. Si yo les menciono que el 20% llegan a tratamiento, se les menciona que el 7% llegan a tratamiento, si les digo que el 10% de los que llegan a tratamiento ni siquiera identifica que tienen un problema, ¿lo pasamos a tratamiento? Nos vamos a desgastar, nada más es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer intervenciones psicosociales. Esa es la gran realidad. El médico tiene altas posibilidades de hacer intervenciones psicosociales. ¿Por qué? Porque tiene a la mano los estudios de gabinete, los estudios de laboratorio, tiene a la mano la exploración física en la historia clínica, entonces, por lo tanto, puede identificar algunas consecuencias que ya se están presentando y empezar a hacerle una devolución al paciente de las consecuencias y que él vaya asumiendo lo que pudiera ocurrir con su vida. Pero aparte, tendrá que ofrecer algunas alternativas para que las mejores condiciones de salud, mejore las condiciones de salud del individuo. La que sigue, por favor. Bien, entonces, por lo tanto, el enfoque de reducción de daños no va hacia la abstinencia, sino va hacia las condiciones que el individuo permite en su manejo y busca garantizar el acceso de las personas que consumen sustancias a los servicios de salud que minimicen la vulnerabilidad, los efectos, la nocividad, incluso la mortalidad atribuible a dicha conducta. Un ejemplo de ello es lo que hace España. España, el Ministerio de Salud, tiene todo un enfoque que tiene que ver con, primero, devolverle la ciudadanía al individuo. ¿Cómo? Primeramente, que tenga un recurso financiero. Para ello lo va a capacitar en trabajo. Oiga, pero consume todavía. Entonces genera un promotor laboral que en los empleos recibe a la persona
y va dando un seguimiento para que en su momento la persona comprenda que va a ser un obstáculo el consumo de drogas para que pueda llegar a una productividad, y desde ahí entonces va a la par un enfoque educativo, un enfoque de capacitación en el empleo, con un enfoque de poder determinar que la persona pueda visualizar la problemática que le puede llegar otra vez a ser excluido de la comunidad. La que sigue, por favor. Bien, esa es una jerarquía de los propósitos del enfoque de reducción de daños. No empiece a usar drogas. Si ya ha comenzado a tomarlas, inicie un tratamiento para detener o reducir la dosis. Si no puede reducir, deje de inyectarse. Aquí estamos hablando de usar drogas inyectables, y tome drogas de alguna otra manera. Si se inyecta, use equipo estéril para cada inyección. Si no puede usar equipo estéril, no comparta jeringas y agujas. Y si comparte el equipo, desinféctelo con cloro. Eso es, la finalidad es que no se muera. Así de sencillo. Ese es el fin. La que sigue, por favor. Asistencia de reducción de daños contempla lo siguiente: garantizar el acceso a la información, facilitar el contacto del usuario con el sistema de salud, educativo y laboral, trabajar estrategias para disminuir el consumo de sustancias, disminuir el contagio con otras enfermedades y trabajar sobre estrategias que tienden a buscar y construir soluciones a las situaciones familiares, laborales y sociales. O sea, no es únicamente el individuo. La red de apoyo es importante. La red de apoyo es importante. Red de apoyo, ¿quién puede ser? La familia. Red de apoyo, ¿quién puede ser? El vecino, un acompañante, una imagen de autoridad en la comunidad, llamémosle como le llamemos, un sacerdote, un ministro religioso, el médico. El médico puede ser una red de apoyo para la persona. La que sigue, por favor. Bien, el objetivo de las intervenciones entonces es mantener vivas a las personas y motivarlas a realizar cambios positivos en sus vidas, evitar que el consumo experimental y el uso esporádico se conviertan en uso continuado, reducir o limitar los daños ocasionados a la salud de las personas que consumen drogas y disminuir los efectos sociosanitarios indeseables relacionados con su uso. La que sigue, por favor. Bien, ese es el punto principal. Ahorita vamos a ver otra diapositiva. Les comentaba que hay modelos explicativos, perdón, modelos de atención del consumo de drogas. No todos los modelos vienen de un modelo médico-sanitario, esa es la gran realidad. Mucho de la participación en intervenciones en los niveles para atender el consumo de drogas tienen que ver con poder mover a la comunidad a encontrar. De todas maneras, la comunidad atiende algunas problemáticas. Esa es la gran realidad. Por eso existían los chamanes, por eso los curanderos, por eso las personas acuden a guías espirituales, por ejemplo, antes de llegar con el profesional de la salud. Entonces, aquí la finalidad es poder involucrar en lo posible a toda aquella persona que pueda estar realizando alguna intervención, pero con el fin de que esta acción comunitaria vaya enfocada en reducción de daños y posteriormente pueda llegar a las instancias de salud para que se realicen las intervenciones convenientes. La que sigue, por favor. Este es un triángulo que nos deja claridad con respecto a por qué nada más el 20% llega a tratamiento. Y entonces lo que vamos a ver en el triángulo o en la pirámide de su lado derecha es un enfoque en búsqueda de la abstinencia del individuo. ¿Quiénes hacen el enfoque en la búsqueda de la abstinencia del individuo? Pues los sistemas de salud, esa es la gran realidad. Sin embargo, no hay una conexión entre acciones comunitarias, no hay una conexión entre lo que sucede alrededor del individuo hasta que no llega a un sistema de salud y, por lo tanto, no necesariamente el 100%, el 80%, el 60% de la población que consume drogas va a llegar a un sistema de salud. Y cuando llega, pues es estigmatizado, es rechazado. Entonces, por lo tanto, existe como este vacío para que pueda visualizarse como un ciudadano con derechos y con la posibilidad de ser atendido en sistemas de salud. La otra parte es que se tiene que forjar un flujograma de atención con respecto a cómo es que el individuo en los sistemas de salud va a ser atendido y cuándo va a ser referido. Nos da un poquito de preocupación. Hay convenios con 2 sistemas públicos de salud en México y los centros de integración juvenil, y la realidad es que escasamente llegan usuarios canalizados por las instancias de salud, aun cuando sabemos que los derechohabientes
en un porcentaje consumen alguna sustancia, incluso los trabajadores de estos sistemas, ¿no? En esta parte. Bien, veamos entonces los enfoques de reducción de daño que promueven. Lo que promueven es que en vez del 20% de la población que consume drogas en un estado de vulnerabilidad o de exclusión importante, como es la gente en situación de calle, vamos a hablar de esta población, pueda llegar el 65% de ellos a sistemas de salud. ¿Cómo lo podemos lograr? Vean abajo, están todos los enfoques de reducción de daño. La reducción de daño no tiene que ver con el consejo médico únicamente o con las intervenciones psicosociales en el sistema de salud, sino tiene que ver con todo lo que pudiera ser programas que pudieran estar establecidos en la comunidad. Como ejemplo, el desayunador del Padre Chava, ¿no? Pero ¿por qué le da de comer? Nada más los mantiene aquí cerca. Bueno, pudiera ser un motivo de intervención. Ellos lo que intentan es, a través de la misericordia, mejorar la calidad de vida de las personas, que no se queden sin comer. Esa es la gran realidad. Entonces, pudiera ser uno de los sistemas que pudiera agregarse algún otro tipo de intervención para que entonces pudiera ser un enfoque de reducción de daños. Entonces, los enfoques de reducción de daños es otorgar servicios en prisiones o en el sistema penitenciario de acercamiento a posibles intervenciones psicosociales con usuarios de drogas. El siguiente programa de intercambio de jeringuillas. Ahorita vamos a ver una gráfica porque luego tenemos la idea de que si se reparten jeringuillas, entonces vamos a fomentar el consumo de sustancias, sobre todo inyectables. Ahorita vamos a observar qué sucede. Están los centros de acogida, esto es estos que actúan como albergue, que les dan alimento, que les dan ropa, que les permiten que se mantengan una higiene. Al fin y al cabo, mejoran la calidad de vida. Salas de inyección segura. No hay en Tijuana, hay una en Mexicali. Aquí sí definitivamente se les da toda la parafernalia. Ellos llevan su heroína o su fentanilo, lo que vayan a consumir vía inyectable, pero la finalidad es que en estos lugares no es nada más que se inyecte en una forma más saludable, sino se hace una intervención psicosocial para poder visualizar que el individuo pueda tratar de recuperar algunas áreas de su vida, de la vida cotidiana. Programas de empleo, programas para jóvenes y esto que se llama outreach y comunicación. Esto es la intervención sistemática que se pudiera realizar a nivel educativo con respecto a disminuir posibles riesgos por acciones o conductas que pudiera llevar el individuo cuando consume drogas. ¿Esto qué es lo que hace? Esto hace entonces que las personas puedan ser, al hacer las intervenciones psicosociales, puedan entonces visualizar que tienen una problemática y puedan llegar al siguiente nivel, que son los programas que se le llaman de sustitución con metadona, buprenorfina. Tijuana, CIJ, Centro de Integración Juvenil, a partir del 2006-2007, maneja un programa de reemplazo con buprenorfina dentro de un programa, no fue de mantenimiento porque fue un proyecto piloto a 6 meses, con resultados adecuados. Ahorita voy a explicar a qué se refiere la eficacia, porque la eficacia no tiene que ver con que lleguen a la abstinencia. La eficacia tiene que ver, primero, cambiar la vía de entrada, la vía de administración, de una vía intravenosa o intramuscular a una vía oral. Recordando que cuando hablamos de vía oral hay una farmacocinética, hay una farmacodinamia y generalmente el impacto de la sustancia no es a nivel de sistema de recompensa, es a nivel de área prefrontal, a nivel cerebral y con esto al área cognitiva. Por lo tanto, el individuo no necesariamente va a buscar, y aparte el medicamento no le da la euforia que conseguiría con la heroína. Entonces, es un mito esto de que, oiga, doctor, le va a cambiar una droga por otra, ¿y qué va a pasar? O sea, nada más lo está drogando, ¿no? La realidad es que no es así. Expliqué un poquito lo que sucede, porque cambia. Cuando se inyecta, va directo al sistema de recompensa, al sistema límbico. Esa es la parte principal. Y esto genera el placer, por lo tanto el individuo se mantiene en ello. Luego, viene la otra parte. Una vez que se deja de inyectar, no únicamente toca receptores de dopamina, toca receptores de dolor, toca también receptores de serotonina y con ello viene una disforia y el individuo tiene que seguirse inyectando para poder al menos considerarse que está estable en sus condiciones de salud. Bueno, viene el suministro de metadona, suministro supervisado de heroína, que eso lo hace nada más España, no lo hemos visto acá todavía en México. Luego ya va a servicios de umbral medio y servicios de umbral elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya el individuo puede estar en una etapa de preparación o acción en base a la rueda de cambio de
un enfoque de terapia cognitivo-conductual que lo puede llevar a tomar una decisión de hacer algo por su salud y llegar a programas de tratamiento. Esa es la parte principal. Los programas de tratamiento están en los dos últimos rubros de la pirámide. Ok. ¿Por qué comento esto? Vean lo complejo que es el poder hacer que llegue un individuo que consume sustancias a un sistema de salud. Pero déjeme decirle que no está de lado lo que sucede con los trastornos mentales. Los primarios, pues. Porque hay trastornos mentales primarios y secundarios. Primarios, aquellos que se van desarrollando o que aparecen durante el desarrollo del individuo conforme avanza la edad. Y la otra es los trastornos secundarios que tienen que ver, o mentales secundarios que tienen que ver con la presencia de alguna agente externo que pudiera ocasionar esta enfermedad. La que sigue, por favor. Bien, únicamente ejemplo de cómo es que los enfoques de reducción de daño nos pueden llevar a poder ser capacitados en cómo intervenir ya cuando llega al sistema de salud. Aquí ya estoy hablando cuando llega al sistema de salud a nivel de algo que se llaman intervenciones breves, solo que le hemos denominado consejo médico o consejería. Identificar prácticas de riesgo, no buscar la abstinencia inmediata, fijar metas en conjunto, tomar decisiones realistas, brindar confianza a la persona, aceptar cualquier cambio. Aquí va muy enfocado en algo que se llaman intervenciones motivacionales o entrevista motivacional, que no es un enfoque terapéutico, es un enfoque que se pudiera utilizar en la atención primaria de salud y que pudiera ayudar a que la persona pudiera tomar una decisión y entonces sí, quizá en su momento canalizarlo a las instancias que nos dedicamos a atender el consumo de sustancias. ¿La que sigue, por favor? Esto es lo que les comentaba de la rueda del cambio. La persona llega, realmente no identifica que tiene una problemática, sí está consumiendo, pero no lo identifica. Me mandó la policía, mi familia ya no quiere que consuma, el médico me mandó, pero es todo me mandó. No es deseo yo o tengo una problemática y deseo hacer algo con ella. Entonces viene desde la etapa de precontemplación, contemplación, ya aquí está en fase de acción, luego viene la parte de el mantenimiento. Entonces, en cada una de estas etapas se pudiera hacer alguna intervención. Y esto lo vamos a ver en la guía del modelo de mitigación de daños. Si quieren conocer más al respecto de estos programas, vean la guía. Esta no está hecha por ninguna instancia de salud del gobierno federal. Esta fue hecha por una asociación civil en conjunto con programas de prevención de VIH y SIDA. Guía del modelo de mitigación de daños, Fundación Mexicana para la Salud. La que sigue, por favor. Otro ejemplo de cómo dar consejería en el caso de usuarios de drogas inyectables. ¿Cuáles son los sitios más seguros de inyección? ¿Cuáles son los de menos riesgo? Para que entonces la población pueda no únicamente ya no intercambiar jeringuillas, sino también poder saber si se va a inyectar, dónde se va a inyectar. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Este es otro modelo que implementó la Ciudad de México. Ellos se fueron en base a las edades. Aquí todo va enfocado en la abstinencia, de la mitad hacia arriba, y programas de reducción de daño a partir de los 18 años, porque el individuo ya tiene la capacidad de tomar decisiones. Habría que preguntarse si es de los 18 a los 25, porque el desarrollo del cerebro para la toma de decisiones se considera que los 25 años es lo más conveniente, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, y entonces, Centros de Interacción Juvenil, conociendo esto que ocurría, no les puse una gráfica de qué sucede antes de los programas de mantenimiento con metadona o con buprenorfina a partir del 2006, qué sucedía antes, pero lo que vamos a ver es que la gráfica nos muestra que hay una mayor presencia de usuario de drogas inyectables en los servicios que ofrece Centros de Interacción Juvenil, posterior a que aparecen los programas de sustitución y sobre todo en un enfoque de terapia asistida con medicamentos. La terapia asistida con medicamentos es un manejo de una propuesta integral, no es únicamente el reemplazo de la vía de administración y de la sustancia, no es únicamente ello, sino también tiene que ver con poderlo vincular, si adherirlo a un programa de reemplazo de medicamento, de sustitución, sino también poder vincularlo a una adherencia terapéutica y después de la adherencia terapéutica a posibilidades de poderlo vincular con redes de apoyo y de las redes de apoyo que pueda volver el individuo a tomar aquellas actividades que esperaría la sociedad o que le exigiría que tomara. La que sigue, por favor. La metadona es un agonista opiáceo, o bueno, opiáceo por los receptores, ¿no?
a dónde llega. Sintético, que actúa fundamentalmente sobre los receptores Mu, o MOR, como también se le llama. Como analgésico es equivalente en potencia y duración a la morfina. Esto no únicamente se utiliza para programas de mantenimiento con metadona. A la dosis que la utilizamos, sí, tiene que tener cierto gramaje. Esa es la dificultad que tenemos en el momento actual, porque no se está produciendo la metadona en base al gramaje que necesitamos para los programas de mantenimiento con metadona. Se administra por vía oral con una vida media en plasma de 12 a 36 horas. Esto nos da la posibilidad que el individuo con una sola toma no ande buscando inyectarse 2, 3, 4, 5 veces, 7 veces al día. Por lo tanto, el individuo tiene la posibilidad de estar sin el síndrome de abstinencia y poder buscar incidir en algunas áreas de su vida. Tiene un buen techo de seguridad, de eficacia también. El individuo no se está durmiendo. Se los comenté una vez. Si se está durmiendo, o consume benzodiazepinas o consume heroína. La que sigue, por favor. Tiene amplia absorción y biodisponibilidad después de la administración oral. Gran capacidad de almacenamiento en diferentes tejidos. Proporciona niveles plasmáticos durante más de 24 horas. Una sola toma evita la aparición del síndrome de abstinencia, suprime el deseo intenso del consumo y tiene una acción analgésica y sedación. Voy a comentar algo más. Nos ha tocado que hay pacientes que consumen también metanfetaminas y por lo tanto empiezan con aparición de algunos trastornos psicóticos. La metadona no es para disminuir el trastorno psicótico, sin embargo, pasa algo interesante. Incide un poquito en evitar la agitación en el caso de que haya algún trastorno psicótico y en ocasiones baja también el umbral del trastorno psicótico. Es un efecto que en forma indirecta lo provoca. La que sí. Bien. A la siguiente. Ok. El costo del tratamiento de mantenimiento con metadona es menor que la 10ª parte del costo que supone para la sociedad los daños y cuidados de un consumidor de heroína no tratado. Esto es, lo que va a hacer el individuo bajo el influjo de orina es generar una serie de actos que van a vulnerar a la sociedad. ¿Qué es lo que sucede con la metadona? Esos actos disminuyen. Entonces aquí la ventaja es que 1, recupera su salud, 2, delinque menos o ya no delinque, 3, hay la posibilidad de que este individuo sea parte del área laboral y con ello entonces, por lo tanto, vamos mejorando y lo acercamos a sistemas de salud, por lo que voy a mencionar. La que sigue, por favor. Ok, vean esto. A veces permea en la comunidad el hecho de que, oiga, es que los programas de reducción de daño, con enfoque de reducción de daño, van a generar mayor presencia del consumo de drogas. No, vean esa parte. Ese es un estudio que se hizo en Europa o en España específicamente. Entonces, lo que ven es en la raya morada, vamos a decir, es la incidencia del virus de la hepatitis, perdón, del VIH, perdón, del inmunodeficiente humana. Y lo que vamos a ver es que conforme aparecen los programas de metadona y de intercambio de jeringuillas, disminuye la población en cuanto al consumo de heroína y en cuanto a la presencia también del VIH. La otra parte es que estos puntos que ustedes ven como color guinda es qué sucede con la cantidad de usuarios de heroína donde hay programas de enfoque de reducción de daño. Va disminuyendo la población o la frecuencia y número de usuarios de heroína. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que hace la institución ya con respecto al programa de mantenimiento con metadona, mayor de 17 años, que tenga más de un año de consumo de drogas inyectables, específicamente opioides, que respete, ahora sí, bueno, que desee el tratamiento y que se comprometa con el contrato terapéutico y los reglamentos que la institución determine. La que sigue, por favor. Y bueno, nos da la oportunidad de poder saber qué está pasando con la población. Aquí es donde entra la patología dual. Voy a hablar de los trastornos por consumo de drogas nada más así rápidamente. Y lo que vamos a observar es que en un seguimiento, no es una investigación, es un seguimiento que hicimos ahí en unidad de los usuarios que llegan al programa de mantenimiento con metadona. El 50% va a presentar el consumo de estas sustancias. Dentro de ellas, si se dan cuenta, es metanfetamina primero, anfetamina, marihuana. En un cuarto lugar, opioides. Esto es, la reducción de las veces que se inyecta es un éxito. 2, si deja de inyectarse es otro éxito. Sin embargo, vamos a considerar que nosotros no tomamos la decisión por el individuo de que no se inyecte, él la toma.
Y ahí es donde hay la oportunidad de poder hacer el consejo médico. La que sigue, por favor. Vean estos resultados, pruebas rápidas, salen reactivos el 6.66%, que más o menos va con lo que ya habíamos comentado. La hepatitis C reactivo en el 86.84%. Aquí hay un área de oportunidad. Aquí hay un área de oportunidad. Sífilis, vean, una enfermedad que aparentemente está erradicada en México. Vean esta parte, el 8%. Y cuando salen positivos, pues hay que hacer consejo médico, interrupción breve y referirlos. Aquí es donde viene la parte importante, vincularnos con el sistema de salud que atiende esa enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, exámenes de embarazo en orina, en el caso de personal del sexo femenino, población que acude a la institución, también vincularlos con los sistemas de salud, pero igual hay que dar el consejo médico y hacer exámenes de gabinete. La que sigue, por favor. Muy bien, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.